Era joven, bella y encantadora. Fue tapa de la revista Playboy y comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Y como si fuera poco, parecía haber encontrado el amor de su vida, pero la tragedia la alcanzó muy temprano. En este episodio de Hollywood al Desnudo, el caso Dorothy Stratten. Algunas de las historias más macabras que mancharon a Los Ángeles tuvieron su génesis muy lejos de las autopistas y los restaurantes de esta ciudad. Esta particularmente arranca en Vancouver, Canadá. Dorothy Ruth Hogg Stratten, tal era su verdadero nombre, nació el 28 de febrero de 1960. Su padre dejó la casa cuando ella tenía 3 años y tuvo desde muy pequeña una vida muy difícil. La madre no sabía cómo salir adelante. En ese contexto adverso, Dorothy debió desde muy temprana edad hacerse cargo de la familia. Durante su adolescencia, Dorothy era la más atractiva del Centennial High School y a la par de sus estudios debía trabajar como camarera en el Dairy Queen, un restaurante de comida rápida. Tanta responsabilidad no le impidió practicar patinaje y casi llegó a la categoría de profesional. También escribía poesía y soñaba con un porvenir más auspicioso. Era una chica tímida, pero muy consciente de su muy atractiva apariencia física. Tarde o temprano sería descubierta por alguien importante, que la podría guiar hacia esa vida que tanto añoraba. Y entonces, una noche en 1978, apareció en el Dairy Queen un personaje llamativo llamado Paul Snider. Ella tenía 17 años. Él era 11 años mayor. Dorothy estaba cumpliendo el turno que le correspondía. Ella estaba radiante. Él, cautivado, le dijo a su amigo: «Esa rubia me hará rico». Y si Dorothy supiera la historia que les estoy a punto de contar, habría huido sin dudarlo un segundo. Pero a veces el destino es cruel y nos hace encontrarnos demonios enmascarados que se disfrazan de galanes y seductores. Verán, al igual que Dorothy, Paul Snider también era nativo de Vancouver y su infancia fue complicada. Sus padres se separaron cuando era niño, por lo que debió aprender a sobrevivir por sí mismo. Le daba vergüenza ser flaco, así que durante la adolescencia se puso a hacer ejercicios y más tarde, para verse más maduro, se dejó un bigote. A Snider le gustaban el dinero y las mujeres, y se propuso tener ambos. En Vancouver trabajó como promotor de eventos deportivos, pero hizo carrera como proxeneta. Para impresionar a sus chicas y a los clientes manejaba un Corvette negro. En su cuello colgaba una estrella de David, que delataba su origen hebreo. Por eso lo conocían como el proxeneta judío. Pero su reputación en Vancouver se agrió cuando comenzó a tener problemas y deudas con matones. Hasta llegó a ser colgado de los tobillos del piso 30 de un hotel. Ya sin posibilidades de reparar sus deudas, hizo las valijas y se muda a Los Ángeles. En tierras californianas, Snider continuó como proxeneta, y la influencia del glamour de Hollywood lo motivó a perfeccionar sus métodos. Cautivaba a las chicas con lujos y promesas de fama y fortuna. Ambicionaba ser una figura del jet set, alguien famoso y respetado. Pero le costaba moverse más allá de los márgenes de Beverly Hills, y el negocio con las chicas no era muy rentable. Así que volvió a Vancouver, esta vez con un perfil más bajo. Por medio de otra camarera, Snider consiguió el teléfono de Dorothy y la llamó. Conectaron desde su primer encuentro. La joven quedó cautivada por el carácter extrovertido de Snider, y también por su generosidad. Le regaló ropa y un anillo de topacio. Luego le consiguió un elegante apartamento en la zona de la bahía, y para su noche de graduación le regaló un vestido blanco y la acompañó a la ceremonia. Dorothy, que hasta ese momento debía luchar sola para sacar adelante a su madre y a sus hermanos, que no tenía una figura adulta que la contuviera, que no conocía los lujos, quedó deslumbrada ante Snider y sus promesas. A pesar de que no lograba convencer a su madre, Dorothy estaba segura de que detrás de la máscara arrogante que llevaba presente Snider había un muchacho sensible y protector. Lejos de aquello que imaginaba su chica, Snider no perdía su objetivo de hacer negocios gracias a Dorothy. No la convirtió en prostituta, ya que le veía condiciones para lograr mucho más. Incluso evitó que cayera en excesos, lo que terminaba siendo la perdición de muchas mujeres jóvenes. Tenía grandes planes para Dorothy y supo dar el golpe maestro. La revista Playboy cumplía 25 años y para celebrarlo organizó un concurso que convocaba a nuevas chicas con posibilidades de convertirse en conejitas. Snider llamó a Uwe Meyer, un fotógrafo alemán al que había acudido para hacerle fotos con motivo del baile de graduación. Esta vez le pidió retratarla desnuda. Dorothy accedió a las fotos. Su buena predisposición y su frescura a la hora de posar sorprendieron a Meyer y entusiasmaron aún más a Snider. Convencido del potencial que había en esa chica, Snider acudió a otro fotógrafo, Ken Honey, que ya había trabajado con Playboy. El vuelo a Los Ángeles para esa nueva sesión de fotos significó la primera vez que Dorothy salía de Canadá. La jugada de Snider salió como esperaba. Dorothy terminó quedando entre las seleccionadas. El premio principal fue para Candy Lovin, pero le causó muy buena impresión a Hugh Hefner, quien valoraba su belleza natural, carente de cirugías. Como resultado, Dorothy comenzó a trabajar como conejita en el Century City Playboy Club de Los Ángeles, y pronto pasó a integrar el círculo íntimo de Hefner. Tiempo después fue nombrada Playmate, de agosto de 1979. En el medio y por directivas de Playboy, cambió su apellido Hugh Stratten por Stratten.
Ante la posibilidad de quedar relegada de su amada y de los beneficios que podría reportarle, Snyder le propuso casamiento y también mudarse juntos. Stratton no accedió rápido a lo primero, aunque sí a lo segundo, por lo que alquilaron un apartamento en Los Ángeles. De esa manera, Snyder podría vigilar sus movimientos. Pero sus deseos de que ella pudiera seguir escalando lo llevó a darle permiso de acostarse con Hefner, si él se lo proponía. Las fotos de Stratton en Playboy, sumado a su aparición en el especial televisivo Playboy's Roller Disco and Pyjama Party, también atrajeron a los productores de Hollywood. Obtuvo papeles pequeños en las películas Americathon y Skate Town, ambas de 1979. También ese año apareció en capítulos de las series La Isla de la Fantasía y Buck Rogers en el siglo XXV. Eran roles que explotaban su sensualidad, pero las consideraba primeros pasos para lo que podía ser una carrera como actriz. Un sueño que parecía materializarse, cuando formó parte de los elencos protagónicos de Autumn Born y de la parodia de ciencia ficción Galaxina. Por su parte, Snyder organizó concursos de camisetas mojadas y similares, pero no se despegaba de Stratton. La presionó para que se casaran, sin dejar de recordarle que ambos tenían un propósito y que no debía abandonarlo, porque se necesitaban el uno al otro. Ella estaba indecisa, y las personas que tenía alrededor comenzaron a percatarse de que no estaba bien. Le pedía al médico que le recetara Valium y escuchaba consejos sobre qué hacer ante tanta presión. Hefner, en su rol de figura paterna, también aconsejó a la muchacha y no le ocultó la poca confianza que le inspiraba Snyder. Al final, en parte para aplacar los celos de su novio, en parte por gratitud, Stratton y Snyder se casaron en 1979, en Las Vegas. Playboy exigió que la noticia de la boda se mantuviera en secreto. Pero el matrimonio no contribuyó a minorar la presión que sentía Stratton. Snyder colocaba fotos de ella en el departamento y hasta mandó a hacer una patente para su flamante Mercedes que rezaba Star 80. Según él, Dorothy sería la nueva Marilyn Monroe. El dominio sobre su amada, sobre su gallina de los huevos de oro, era tal que hasta controlaba que no fumara, no bebiera alcohol y no se drogara demasiado. También se dedicó a supervisar cada uno de los contratos que le ofrecían de Playboy y de Hollywood, para vigilar bien de cerca sus finanzas. La presión también llegaba por el lado de la revista. Hefner y los suyos habían promocionado la carrera de otras conejitas, como Barbie Benton, pero sin suerte. Entonces pusieron todas sus esperanzas en la mezcla de erotismo y dulzura que encarnaba Stratton. Snyder también le advirtió a la joven sobre los hombres poderosos que solían visitar la mansión Playboy. Sentía celos de que alguno pudiera ofrecerle más lujos y mejores trabajos, y de que ella lo abandonara. Además, le dolía no ser aceptado en el círculo íntimo de Hefner, a quien quería parecerse. Uno de los concurrentes habituales a la mansión Playboy era el director Peter Bogdanovich. Para esa época, Bogdanovich era uno de los cineastas más representativos de Hollywood. Producciones como The Last Picture Show y Paper Moon lo posicionaron como un realizador prestigioso. Su vida sentimental también era movida. Supo dejar a Polly Platt, su esposa y colaboradora, para salir con Sybil Shepherd, una de las protagonistas de The Last Picture Show, pero la relación terminó en el 78. Bogdanovich venía de filmar Saint Jack, producida por Playboy, cuando conoció a Stratton. Le habló para decirle que estaba buscando una actriz para su nueva película y que lo llamara. Ella dudó, creyendo que trataba de seducirla. Pero un año después, cuando se reencontraron en una fiesta, descubrió que era verdad. El director estaba armando el elenco para la comedia Nuestros Amores Tramposos. Allí compartiría cámara con actores del calibre de Audrey Hepburn y Ben Gazzara. Snyder se alegró por el gran paso profesional de Stratton y estaba decidido a no perderle pisada durante la producción. Sin embargo, ella le pidió no presentarse en Nueva York, donde se rodaría la película, ya que se exigía privacidad absoluta. A regañadientes, Snyder aceptó. En el rodaje, Stratton y Bogdanovich se convirtieron en algo más que compañeros de trabajo. El director había recalcado que la había buscado por sus condiciones para la comedia, pero el romance entre ambos resultó inevitable. Al principio lo manejaron en secreto, para evitar a los paparazzi. En los últimos días de filmación ya se mostraban públicamente de la mano. Durante el rodaje, Stratton recibía llamados de Snyder, pero no hablaba demasiado con él, con la excusa de que estaba muy cansada. En mayo de 1980 viajó a Vancouver para el casamiento de su madre y allí se reencontraron. Stratton reclamó más libertad. Según Snyder, ambos discutieron y luego se reconciliaron. Stratton negó este episodio, pero se ofreció a dejar su carrera para volver a Canadá. Convinieron en que ella siguiera adelante y volvió al rodaje. Sin embargo, Snyder comenzó a sospechar que Stratton lo dejaría de lado. Entonces conoció a Patty, una chica de 17 años, y trató de moldear la semejanza de su esposa. Pero la realidad es que no podía olvidar a la verdadera Dorothy. En julio de 1980, al terminar el rodaje de Nuestros Amores Tramposos, contrató al detective privado Mark Goldstein. Gracias a él, Snyder descubrió poemas y cartas de amor escritas por Bogdanovich, y también comprendió que el realizador tenía abogados poderosos, y que no saldría favorecido cuando llegara el momento del divorcio. Mientras Snyder se hundía en sus tormentos, Stratton y Bogdanovich viajaron por Europa a mediados de 1980. Ambos se habían enamorado con locura. Por primera vez Dorothy veía en él a un hombre que la respetaba como profesional y como mujer. Al regreso se mudaron a la casa del realizador, en el exclusivo barrio de Bel Air. Pese a los lujos y a las perspectivas de crecimiento, Stratton no dejaba de pensar en Snyder. Sentía que le debía su exitoso momento, y no quería terminar la relación de manera tan traumática. Ella pidió el divorcio.
Él le exigió que le pagara la mitad de sus ganancias de por vida. Aun cuando sus amigos le aconsejaron que no lo hiciera, Stratton aceptó reunirse con Snyder para arreglar todo de manera pacífica. Pero el 14 de agosto de 1980 no fue pacífico. Stratton llegó cerca del mediodía al departamento de Snyder. Ella estaba tranquila y bien predispuesta a discutir los acuerdos del divorcio. Pero él le esperó con una escopeta Mossberg de calibre 12 recién adquirida. Snyder le disparó en la cara, provocándole la muerte al instante. Pero su obsesión por Dorothy estaba lejos de abandonarlo y mantuvo relaciones sexuales con el cadáver. Atormentado por sus actos y ante la inminente condena, se colocó el caño del arma debajo del mentón y apretó el gatillo. Los cuerpos fueron encontrados horas después por la policía, en medio de un lago de sangre. Dorothy Stratton, de apenas 20 años, fue sepultada en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, junto a Marilyn Monroe. Debido a la preponderancia de la marca Playboy, la prensa publicó toneladas de notas acerca del crimen. Teresa Carpenter, periodista de The Village Voice, escribió el artículo Death of a Playmate, que cuenta con testimonios como el de Hugh Hefner, afectado por la situación, y le terminó dando el premio Pulitzer. Un artículo en el que la autora también responsabiliza a Bogdanovich por lo ocurrido con Stratton. El caso también inspiró a la ficción. En 1981 se estrenó la película para televisión Death of a Centerfold, The Dorothy Stratton Story, en el que Jamie Lee Curtis interpreta a la malograda estrella. El caso también inspiró la película Star 80, de 1983, dirigida por Bob Fosse, en la que Mariel Hemingway componía a Stratton y Eric Roberts a Snyder. La música también le rindió tributo. En 1983, Bryan Adams compuso el tema musical The Best Was Yet to Come. Por su parte, en 2011, la banda de heavy metal canadiense Cauldron le dedicó Tears Have Come. En tanto, Bogdanovich recién pudo estrenar Nuestros Amores Tramposos en 1981. La película fue un fracaso comercial y artístico, aunque el crítico Vincent Canby, del New York Times, alabó la actuación de Stratton. En 1984, Bogdanovich publicó el libro The Killing of the Unicorn, en el que narraba su relación con Stratton y contradecía el artículo de Teresa Carpenter. Una de las líneas dice: "No sé si podré querer a alguien tanto como he amado a Dorothy". Sin embargo, Bogdanovich enseguida se fijó en Louise, hermana de Dorothy. La mandó a una escuela privada, le pagó un curso de modelaje, la llenó de regalos, hasta que en 1988 ambos se casaron. Él tenía 49 años y ella apenas 20, la misma edad de Stratton cuando fue asesinada. Quienes rodearon al director veían un caso de obsesión similar al de Scotty, el personaje James Stewart en Vértigo, quien se obsesiona con una mujer muy parecida a una ya muerta. De cualquier manera, Bogdanovich y Louise se divorciaron en el 2001. Sin duda, Dorothy Stratton cautivó a quienes la rodearon, y a diferencia de otras conejitas de Playboy, supo manejarse bien en el siempre exigente mundo de Hollywood. Sin embargo, y sin proponérselo, provocó obsesiones perversas que la condujeron al peor final y a formar parte de uno de los crímenes más impactantes de la meca del cine. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos suscriptores de Patreon. Si quieren ver más videos así, por favor consideren apoyarnos en patreon.com/zepfilms, donde también podrán acceder a más contenido exclusivo, preguntas y respuestas y más cosas especiales. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estamos viendo en el próximo episodio.